conduciendo para recoger a Joel después de su cena de negocios. Su cliente iba sentado en el asiento trasero, hablando sin ningún filtro. ¿Es esta tu nueva asistente? TSK. No tan atractiva como la anterior. Joel se apresuró a explicar, forzando una sonrisa. Está equivocado. Ella es mi esposa, Selina. No, pero el cliente, apestando a alcohol, lo interrumpió. Entonces, tu gusto para las esposas es mucho peor que para las asistentes. El semáforo se puso en rojo. Pisoteé el freno de golpe, con el rostro helado. Capítulo 1. No le hagas caso. Está borracho. Al ver mi gesto sombrío, Joel bajó la voz y se inclinó hacia mí para calmarme. Su aliento tibio, mezclado con alcohol, me rozó el oído. El cliente, sin tacto alguno, seguía con sus comentarios obscenos y arrastrando la lengua. Ay, Joel, te lo digo. La asistente que trajiste la otra vez, esa sí que era tremenda. Joel se quedó helado. Giré la cabeza y me encontré de golpe con su mirada suplicante. En casa hablamos, murmuró Joel en tono conciliador. Entendí lo que quería decir. Con la llegada de la era de la IA, la industria creativa tradicional estaba en declive. La empresa que fundamos juntos, JC Imágenes, necesitaba transformarse con urgencia. Ese cliente era crucial. Joel temía que yo explotara y echara a perder el trato, arruinando todo su esfuerzo. Yo sabía medir, pero mis ojos se clavaron en las luces traseras del coche de delante, mientras un entumecimiento frío me recorría todo el cuerpo. El asistente de Joel lo había contratado yo misma, un chico flaco y pulcro con gafas. Absolutamente nada que ver con tremenda. ¿Una mujer contratada? No, Joel jamás haría algo así. Entonces, ¿quién era esa asistente que el cliente recordaba con tanto entusiasmo? El aire en el coche ya estaba helado, pero el cliente seguía sin darse cuenta. Chasqueó la lengua, saboreando el recuerdo, y siguió balbuceando, pelo largo y rizado. La cintura se le torcía cuando brindaba, el pecho botando. Ip, una belleza. Si no hubiera visto cómo se besaban ustedes dos, Ip, me la habría llevado yo mismo. El rostro de Joel se puso pálido como la ceniza. Se giró bruscamente, casi lanzando medio cuerpo al asiento trasero. Descansa un rato. Yo te aviso cuando lleguemos. Su tono fue tajante, como si olvidara que ese borracho era un alto ejecutivo. Por suerte, el cliente ya roncaba. El semáforo se puso en verde, rígida de rabia. Pisé el acelerador a fondo. El coche salió disparado, arrojando a Joel contra el asiento. Él me echó una mirada rápida, ajustó el cinturón de seguridad con el ceño fruncido. Sin decir nada, yo apretaba el volante con manos temblorosas. En la empresa, solo había una joven de cabello largo y rizado, la misma por la que Joel estaba dispuesto a ofender a un cliente con tal de protegerla. Mi asistente, Eva, también la prima recién graduada de Joel. Capítulo 2. ¿No tienes vergüenza? Apenas dejamos al cliente, Joel volvió al asiento y yo lo recibí con una bofetada. Él ya lo esperaba, ladeando la cabeza para esquivar la fuerza. Selina, estoy agotado. Hablemos en casa. Sí, parecía de verdad rendido, con los hombros cayendo de golpe. Se frotó la frente, cerró los ojos contra el asiento, y guardó silencio mucho rato. ¿Hablar de qué? El coche estaba a oscuras. Temblando, lo miraba de perfil entre las sombras, mientras las lágrimas se desbordaban. Mi voz hueca se quebraba con mi cuerpo entero. Hablar de cómo metiste a Eva bajo mi nariz, de cómo la llevaste a ver clientes a mis espaldas, y hasta la besaste delante de ellos. La madre de Eva era la segunda esposa del tío de Joel. No tenían lazos de sangre, pero sí el título de primos. Selina, basta. Joel bajó la mano bruscamente y me cortó con un grito. Mi razón se rompió. Hundí las uñas en mi palma, devolviéndole la mirada en la oscuridad. Mi voz no se detuvo. ¿O quieres decirme que tú, Joel, la llamas prima en público, pero en privado la llevas a la cama? Selina, ya basta, te lo juro. No es tan sucio como piensas. Su rugido me interrumpió. Esta vez Joel se incorporó del todo, inclinándose hacia mí. Sus ojos enrojecidos por el alcohol brillaban húmedos. ¿Se te olvidó? Esa noche te lo supliqué. ¿Y cómo me respondiste tú? Contuve la respiración, que luego se aceleró aún más. Joel hablaba del martes pasado. Yo había cocinado todo el día, sin dormir la noche anterior, esperando que regresara, solo para recibir una llamada, con su voz borracha. Amor, ¿puedes venir al Club Yusin? Te lo ruego. Este cliente es muy difícil. No puedo solo. Colgué sin decir nada, tirando toda la comida a la basura. Joel bebió demasiado aquella noche. Olvidó que yo le había dicho que odiaba a los hombres que llevaban mujeres a esas mesas de negocios, y olvidó que ese día era nuestro aniversario de bodas. Normalmente iba a recogerlo yo misma, calculando la hora exacta.
pero aquella noche estaba enfadada. Me metí en la cama temprano, dando vueltas hasta casi el amanecer. Cuando Joel por fin volvió tambaleándose, yo fingí dormir, escuchando cómo permanecía de pie junto a la cama durante mucho rato. Capítulo 3. Frente a mí, Joel tenía el rostro sombrío. Si Eva no hubiera ido a recogerme esa noche, ¿sabes que quizá ni siquiera habría llegado a casa? Habría acabado directo en el hospital para un lavado de estómago. Ella solo se vio obligada a besarme porque intentaba sacarme de la mesa de copas. Es una chica buena, inocente, que soportó esa humillación por mí después de dejarme en casa. Incluso se quedó en el coche hasta que se me pasó la borrachera antes de marcharse. Sí, si no fuera por Eva, ni siquiera habría cerrado ese contrato con el cliente. La humedad en los ojos de Joel se convirtió en lágrimas que cayeron de golpe. Selina, nunca te he traicionado, no te he engañado, ni he pensado jamás en estar con otra mujer. Pero Selina, de verdad siento que, este último año, entre tú y yo, muchas cosas han cambiado. El alcohol terminó de subirle a la cabeza. La defensa firme de Joel se fue volviendo un murmullo incoherente. Balbuceaba, hasta que finalmente se desplomó, completamente borracho. Me quedé mirando fijamente su rostro ladeado, sin darme cuenta de que mis propias lágrimas ya se habían secado. Debajo del asiento, el móvil de Joel vibraba una y otra vez. Me incliné y lo recogí. En la pantalla aparecían mensajes de Evita. Con la mano temblorosa, marqué la contraseña, mi propia fecha de cumpleaños. El teléfono se desbloqueó sin resistencia. La foto de perfil de la remitente, como no, era una selfie adorable de Eva. Uno tras otro, los mensajes seguían llegando. Hermano, te portas mal. ¿Por qué hoy me mandaste el buenas noches tan tarde? No me digas que otra vez bebiste de más. ¿Quieres que vaya volando a rescatarte? Tontito. La próxima vez dime antes si pasa algo así. Dime rápido dónde estás. Voy a buscarte ya mismo. La vibración cesó. Con los dedos temblando, deslicé hacia arriba. 5, 6 páginas. Todas las marcas de tiempo eran de ese mismo día. La pantalla estaba llena de burbujas grises. Eva hablándole sola. Por poco me retraso. Menos mal que Selina no se dio cuenta. Selfie haciendo puchero. JPG. Selina siempre tan gruñona. No puedo llamarla cuñada. Me sale más natural decirle jefa. Jeje. Selfie sacando la lengua. JPG. Hermano, bajo a cenar te compré un cafecito con mucho amor. Selfie con vaso de café que dice, hermano. JPG. Hoy hace un día precioso. Las flores de abajo están todas abiertas. Selfie con flor en la sien. JPG. Por fin, en la 7ª página, vi un único mensaje en verde. Era de Joel, enviado la noche anterior a las 21:21. Buenas noches, Evita. Capítulo 4. La noche estaba muy avanzada. Aparqué el coche al pie de una colina desierta, con el teléfono de Joel sobre la consola central. Las llamadas de Eva llegaban una tras otra, iluminando y apagándose en la oscuridad. Apoyada en el volante, me quedé mirando el perfil dormido de Joel. Sus últimas palabras antes de desmayarse resonaban en mis oídos. Cambió. Sí, había cambiado. 5 años de noviazgo. 5 años de matrimonio. Joel y yo nos conocimos emprendiendo juntos. Desde la nada. Levantamos JC Imágenes. 10 años de lucha compartida. Hasta este año, cuando comenzaron las discusiones constantes. La llegada de la era de la IA derrumbó nuestro modelo de negocio principal. Los competidores cayeron uno tras otro. Los empleados se marcharon en masa. En medio de esa lucha de vida o muerte, yo sabía lo mucho que Joel se esforzaba. Lo había recogido incontables noches de borracheras, llevándolo directo al hospital. Había pasado noches enteras sin dormir frente al ordenador, redactando propuestas de colaboración para clientes que ni siquiera estaban confirmados. Me dolía Joel, y yo vi antes que la realidad. Le propuse varias veces vender la empresa y empezar de nuevo, pero Joel se negó. Selina, la empresa es como nuestro hijo, la criamos juntos. ¿Cómo voy a abandonarla? Se aferraba a una compañía tambaleante, como un hombre que se niega a evacuar su casa aunque el desastre esté encima. Lo persuadí. Todavía somos jóvenes. Podemos empezar de nuevo. Lo regañé. Joel, la empresa lleva 3 trimestres en pérdidas. Si seguimos así, perderemos todo lo que construimos en 10 años. Lo supliqué. Cariño, ¿no dijiste que querías ser papá? ¿No habíamos planeado tener un hijo este año? ¿De verdad quieres que nuestro bebé nazca en medio de una quiebra? Pero él no cedió. Cuando mencioné al niño, su rostro se endureció, la mandíbula tensa. Selina, ya tenemos un hijo. Hasta que JC se recupere, no tendremos otro. Para demostrar su firmeza, incluso se llevó la manta a otra habitación. Yo, entre furiosa y divertida, tuve que rogarle hasta que volvió. La presión en mi pecho era insoportable. Solté un largo suspiro.
Bajé la ventanilla y encendí un cigarrillo. El humo se deshizo en la brisa nocturna. Miré a Joel, dormido a mi lado. Él me guardaba rencor, pero yo tampoco había estado de brazos cruzados. Ese día era mi sexta noche consecutiva trabajando horas extras. El proyecto que había corregido una y otra vez, el que entregué, llevaba en la portada el nombre de la automotriz de aquel cliente. Antes de eso, antes del martes pasado, había trabajado 15 días seguidos para terminar otra versión del mismo proyecto. Con mis actos, yo también había apoyado la decisión de Joel de no rendirse, pero Joel dijo, si no fuera por Eva, ni siquiera habría conseguido ese cliente. Olvidó que fui yo quien, en la noche de nuestro aniversario de bodas, tras desvelarme por completo, le entregó la versión final de esa propuesta. Toc toc, golpes en la ventanilla de Joel. Volví de golpe a la realidad y giré la cabeza. Joel aún dormía, y allí estaba Eva, que de alguna manera nos había encontrado, de pie, al otro lado del cristal, su mirada fría y cortante. En el silencio de la noche, su teléfono sonó con un melodioso dindón. Miré la consola. El móvil de Joel parpadeaba con una luz rosa tenue, latiendo con cada llamada perdida. Habían instalado alguna aplicación de pareja, con función de localización, la luz rosada y el timbre delicado. El ritual de un match amoroso. Capítulo 5. Alcé la mano. Agarré el móvil de Joel y salí del coche. La mirada de Eva me siguió mientras rodeaba el capó y me detenía frente a ella. No se molestó en saludar. Pecho erguido, barbilla alta, mandíbula tensa, nada de la cautela que mostraba en la oficina. ¿Has venido a recogerlo? Incliné la cabeza hacia el coche. Joel estaba apoyado contra la ventanilla, perfil marcado bajo la penumbra, la frente orgullosa, el puente de la nariz, 32 años, en su mejor momento, guapo hasta resultar llamativo. Los ojos de Eva siguieron a los míos hasta posarse en el rostro de Joel. Allí brillaba un afecto descarado, una ternura que ni intentaba ocultar, como si yo no existiera. Sin decir palabra, desbloqueé el teléfono de Joel. En una carpeta escondida, encontré la app con 2 corazones rosas. En la pantalla de inicio, tiempo de novios, 10 días. La cuenta vinculada, la foto sonriente de Eva. Fecha de creación, el martes pasado. Curvé los labios y le mostré la pantalla. ¿Esto, lo instalaste tú a escondidas? Joel nunca fue hábil con la tecnología. Las notificaciones se acumulaban en su móvil. Aquella app estaba tan escondida que seguramente ni la había notado. No. La expresión de Eva vaciló apenas un segundo antes de alzar la barbilla. Le dije que había perdido mi móvil y necesitaba localizarlo. Lo engañé para que la instalara. Mi ceja tembló. Un vacío me atravesó el pecho. La sonrisa se borró de mi rostro. La mano que sujetaba el móvil empezó a temblar. Ya sé lo que piensas. Eva captó cada matiz de mis reacciones. Metió las manos en los bolsillos, con una sonrisa sarcástica en los labios. ¿Creías que era solo un amor no correspondido? Pues no. Joel sabe perfectamente que es esa app y no la borró. Sabe que me gusta, sabe que lo quiero desde el instituto. Llevo años queriéndolo. Entré en tu empresa por él. Lo besé delante de un cliente. Lo usé mientras estaba borracho. Los ojos de Eva brillaron. Dejó la frase inconclusa a propósito. Claro. Luego me regañó, pero nunca me apartó. Agitó unas llaves de coche. Después de aquello, él mismo me compró un coche. Tú sabes lo que significa. Avanzó paso a paso hasta quedar justo frente a mí. La miré desde arriba. Joven, hermosa, con la ambición y la osadía encendidas en sus ojos. Sonrió, mostrando un colmillo agudo, provocadora. Significa que, si quiero, puedo ir más lejos, porque Joel lo permite. Capítulo 6. Creí que me enfurecería. Creí que la abofetearía 2 veces, que arrastraría a Joel fuera del coche y los echaría juntos a patadas, pero no lo hice. Seguí de pie, firme, observando los ojos brillantes y orgullosos de Eva. La confusión en mi mente se disipó con la brisa nocturna, pero había algo que aún no lograba entender. Joel no tenía razones para mentirme. Según lo conocía, nunca caería tan bajo. Y entonces, clic, la puerta del coche se abrió. «Celina, ¿no estamos en casa? ¿Dónde estamos?» Joel aún no estaba del todo sobrio. Casi se tambaleó al bajar. Si hubiera querido ocultar algo, habría fingido seguir dormido, pero el aire frío lo había despejado. En el instante en que nos vio, se afirmó en pie. Los 3 formamos un triángulo tenso. Joel en el vértice, su mirada, instintivamente, primero hacia Eva, y en ese momento, vi encenderse en sus ojos esa chispa familiar. Una chispa que había visto miles de veces en 10 años juntos. Duró apenas un segundo, pero bastó para hundirme el corazón. En ese instante entendí. Joel ni siquiera era consciente. Sus sentimientos por Eva ya no eran inocentes. No solo me engañaba a mí, se engañaba a sí mismo. Hermano,
Vine a recogerte. La voz de Eva era melosa, íntima. Corrió hacia él. ¿A estas horas? ¿Qué haces aquí? Joel miró alrededor, confundido, pero al sentirla cerca, abrió los brazos por reflejo. Eva se acomodó en ellos con naturalidad, dándole un golpecito juguetón. No contestabas mis llamadas. Me costó mucho encontrarte. Menos mal que tenía tu ubicación. Si no me habría muerto de preocupación. Todo su cuerpo se apretaba contra él, tal vez porque yo estaba presente. Joel se apartó medio paso, luego sonrió suavemente. Tu cuñada vino a buscarme. ¿Qué hay que temer? Pero tú, una chica joven, en medio de la noche, ¿por qué no estás durmiendo? ¿Cómo va a ser andar sin rumbo, si vine a recogerte? Tú fuiste el que no contestó. Eva fingió un escalofrío, refugiándose aún más en su pecho. ¿De verdad? ¿Cuándo vas a madurar? Joel suspiró con una sonrisa cansada. Entonces me miró de reojo, mientras abría un brazo y dibujaba un espacio a su lado, lo bastante grande para envolverla. El triángulo cambió. En un lado, él y ella, sumidos en su propia intimidad. En el otro, yo, sola. Unos pocos metros de distancia, pero parecía un abismo. Capítulo 7. Joel. Lo llamé, al mismo tiempo que levantaba la muñeca para mirar la hora. 5 de la mañana, justo a tiempo. Miré hacia la cima de la montaña. ¿Puedes caminar? ¿Me acompañas hasta arriba? ¿Ahora? Las cejas de Joel se fruncieron con fuerza. Su mirada se cruzó con la mía un instante, y luego bajó, incómoda, hacia los pies de Eva, la joven, siempre preocupada por verse bonita. Había salido a medianoche con unos tacones de aguja. Hermano, los dedos de Eva, enganchados en el brazo de Joel, apretaron un poco más. Joel lo entendió de inmediato. Cubrió la mano de ella con la suya, dispuesto a negarse. Eva, ella, no ella. Tú y yo. Lo interrumpí, con la vista fija en sus gestos. Hay cosas que quiero hablar contigo a solas. Joel se quedó pasmado, sorprendido, pero antes de que pudiera reaccionar, Eva se adelantó, bloqueándole el paso. No, yo también voy. No me llamó cuñada ni jefa, pronunció mi nombre. Celina, ¿para qué quieres llevártelo a la montaña? Lo que tengas que decir, dilo aquí. Despeinada y airada, parecía un pajarillo erizado, chillón y nervioso. Por un segundo, me resultó hasta cómico. Noche cerrada, montaña sin nombre. Sí, no parecía el mejor lugar para hablar, pero sabía que Joel no iba a rechazarme. Esa montaña guardaba nuestros recuerdos. Durante 10 años, cada año, subíamos juntos en esta misma fecha. En efecto, está bien. Tras sostener mi mirada por más de 10 segundos, Joel asintió, pero sus pies no se movieron. Miró hacia Eva, inquieto, con el rostro lleno de desvelo. Eva, ¿puedes volver conduciendo sola? Que se quede en el coche, dije, cortante. Eva frunció los labios, a punto de quejarse, pero la interrumpí con frialdad. Joel alzó la mirada hacia mí, instintivamente. Yo me giré y di el primer paso. 10 años juntos, Joel me conocía tan bien como yo a él, y al fin pareció darse cuenta. Yo estaba enfadada. El cielo ya clareaba. El viento había cesado. Avancé a paso largo, oyendo su voz apresurada detrás de mí. Eva, pórtate bien. Cierra el coche con llave y no te muevas. Bajo enseguida cuando acabe de hablar con ella. No te preocupes. Caminé demasiado rápido. Lo que Eva le respondió, ya no lo escuché, pero lo que sí escuché, claro y nítido, fue el sonido húmedo y ambiguo que solo hacen los labios y las lenguas al enredarse. Me detuve en seco, girando apenas la cabeza, a la tenue luz, a unos 10 metros. Dos siluetas se apretaban una contra la otra, tan absortos en su pasión que ni un destello de sus ojos se desviaba hacia mí. Curvé los labios en una sonrisa, y volví a darme la vuelta, subiendo hacia la cima, los ojos secos, ni una sola lágrima. Capítulo 8. Cuanto más subíamos, más fuerte soplaba el viento. Yo avanzaba a paso rápido. El camino de montaña, que normalmente llevaba 40 minutos, lo recorrí en la mitad del tiempo, y aún así tuve que esperar media hora hasta que Joel llegó. Un año entero hundido en cenas y copas ya había desgastado su cuerpo. Cuando el sol dejó ver su primer borde dorado en el horizonte, él por fin llegó jadeando, desplomándose a mi lado. Guardé silencio, esperando a que regulara su respiración. Antes de que pudiera abrir la boca, fue él quien me interrogó primero. ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? ¿Por qué teníamos que venir aquí para hablar? Joel fruncía el ceño, mirando a lo lejos, hacia el pie de la montaña. Allí estaban nuestros coches estacionados, el mío y el de Eva. Seguí su mirada, y una pregunta me vino a la mente. Una que, en realidad, no importaba demasiado. ¿Evita es el apodo de Eva? Joel se tensó. Su mano voló a sus bolsillos, palpando con rapidez.
hasta que se quedó rígido. Saqué su teléfono de mi bolsillo y se lo tendí. ¿Revisaste mi teléfono? Joel lo arrancó de mis manos, su voz elevándose de golpe. Yo lo miraba fijo a los ojos, sin pestañear, hasta que empezó a descomponerse. Selina, no lo malinterpretes. Con torpeza, abrió el chat familiar y me enseñó la pantalla. Antes de que la madre de Eva se casara con mi tío, su apodo era Evita. Luego cambió de nombre al crecer, pero los mayores aún la llaman así. Suena cariñoso. Yo solo lo anoté por costumbre, nada más. Su explicación fue rápida, minuciosa, perfecta, como si hubiera preparado la respuesta mucho antes, solo esperando que yo preguntara, para lanzarme una contestación impecable, sin fisuras. Sonreí débilmente, sin decir nada. El sol seguía ascendiendo, ya medio disco dorado sobre las nubes. Lo miré un rato, y lancé otra pregunta. ¿Por qué no me dijiste que le compraste un coche? Otra cuestión, que quizá no debería importar, pero Joel ya tenía la respuesta lista. Solo vi que no tenía vehículo. Lo hice por conveniencia, no fue un regalo. Rápido. Me enseñó un documento en el teléfono, un comprobante de compra. Un coche de más de 1 millón, registrado a nombre de la empresa. Su expresión era cautelosa, casi suplicante, como buscando mérito. Sé dónde están los límites, incluso si quisiera regalárselo. ¿Cómo no iba a hablarlo contigo primero? Todo previsto, sin grietas. Volví la cabeza, en silencio, a mirar el amanecer. El sol ya estaba casi fuera, bañando el mundo entero de oro. El resplandor del alba, igual que hacía 10 años. La primera vez que Joel me trajo aquí, listo para confesarme, con las palmas sudorosas de nervios. En el instante del amanecer, me había tomado la mano, balbuceando palabras entrecortadas. Ahora, otro amanecer, los mismos dos. 10 años después, el paisaje intacto. Quizá ahí resida la crueldad del tiempo, los escenarios guardan recuerdos, pero las personas ya no vuelven a ser las mismas. Cuando el sol rompió del todo las nubes, me puse de pie. Joel seguía sentado, alzando la vista hacia mí. Selina, ¿qué es lo que realmente quieres decir? Joel, divorciémonos. Las palabras salieron de ambos al mismo tiempo. Joel se quedó helado. Yo lo miré sonriendo. Divorcio, Joel. La casa está a mi nombre, me la quedo. Los ahorros, a la mitad. Y mis acciones de la empresa las venderé lo antes posible. Hoy mismo te mudas. El viento, que había estado en calma, se levantó de pronto, despeinándome, haciendo temblar las palabras de Joel. Selina, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? Capítulo 9. El amor y el matrimonio son como un tren y sus rieles. Una vez que el tren se descarrila, no hay manera de volver atrás. Eso lo entendí en el camino de subida a la montaña. Una vez entendido, tomar la decisión no fue tan difícil. Joel. Bajé la mirada hacia el hombre con los ojos enrojecidos, húmedos. 10 años juntos. Y era la primera vez que lo observaba así, con la frialdad de un juez. Estoy muy clara, estoy lúcida. Pero quiero preguntarte a ti, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo? Eva es la muchacha que creciste viendo como tu hermana. Cuando la besabas y la abrazabas, ¿pensaste en lo que estabas haciendo? El rostro de Joel se fue poniendo blanco, palmo a palmo. Se levantó de golpe, el pánico en sus ojos. Selina, yo no. No han llegado hasta el final todavía. Lo sé. Lo interrumpí con voz fría. Cuando dices que no me traicionaste, que no tuviste una aventura, eso es lo que quieres decir, ¿verdad? Infiel en espíritu, pero cuerpo intacto. Solté una risa helada, mirando sus ojos temblorosos. Joel, ¿cuánto crees que podrás aguantar? ¿Una semana? ¿10 días? ¿Medio mes? ¿Y después qué? ¿Vendrás a confesarme? ¿Decirme que te acostaste con tu propia prima y esperar a que yo te pida el divorcio? No, no lo harás. Harás lo imposible por ocultarlo. Vivirás con miedo constante, consumido por la culpa, convirtiéndote en exactamente el tipo de hombre que más odias, en el que juraste no convertirte jamás. Inspiré hondo, esbozando una sonrisa amarga. Oh, espera, no, Joel, ya lo eres. Hace más de 20 años, el padre de Joel engañó a su esposa con una compañera de trabajo, abandonó a su familia y dejó al pequeño Joel sin padre, sin hogar feliz. Joel me había jurado incontables veces, en esta vida, siempre te seré fiel, nunca te haré algo así, pero los juramentos, una vez rotos, se convierten en cuchillos que cortan cada vez más profundo con el recuerdo. Joel se tambaleó, pálido, y se dejó caer en una silla, la cabeza gacha, incapaz de pronunciar una sola palabra más. Joel, realmente me das asco. Lo miré desde arriba un largo rato, y luego perdí todo interés en seguir hablando. Si no te mudas esta misma noche,
Cambiaré la cerradura. El acuerdo de divorcio llegará mañana a la oficina. Cuídate. Capítulo 10. El descenso fue mucho más rápido que la subida. En apenas 10 minutos ya estaba al pie de la montaña. Eva no había esperado en el coche como Joel le había dicho. Me observaba con ansiedad, clavando los ojos en el sendero. Cuando vio que yo bajaba sola, su rostro se puso blanco. Celina, ¿dónde está Joel? ¿Qué le hiciste? Gritó, lanzándose contra mí, las uñas recién hechas apuntando a mi cara. Fruncí el ceño. Le sujeté la muñeca con la izquierda y con la derecha le di una bofetada. El crack resonó en la madrugada. Eva se quedó helada, llevándose la mano a la cara, incrédula. ¿Tú? Ni siquiera pudo terminar la frase. Arqueé una ceja, sorprendida de que no soltara insultos, y sonreí con sorna. ¿Duele? No me lo agradezcas. Esa bofetada es solo para que te vayas acostumbrando. Aún era demasiado joven, sus ojos se llenaron de lágrimas, sin comprender. Joel sigue arriba. No quise explicar más. Me giré hacia mi coche. ¿No viniste a recogerlo? Pues ve, ahora mismo él te necesita. La vi tropezar y correr hacia el sendero de subida, tambaleante. Yo estaba por encender el motor, cuando sonó mi teléfono. Era la voz amable de una mujer. Celina, querida, no olvidaste que hoy es el cumpleaños de la abuela, ¿verdad? ¿Cuándo regresan tú y Joel? La madre de Joel, durante 5 años. La llamé mamá. Decirle la verdad en voz alta me desgarró por dentro, pero supuse que ella entendería mejor que nadie mi dolor. Mamá, Joel me engañó con Eva. Estoy preparándome para divorciarme. Un jadeo ahogado, luego silencio. 10 largos segundos antes de que la llamada se cortara en medio del alboroto. Me quedé inmóvil, comprendiendo de pronto. La madre de Joel tenía problemas de audición. Siempre ponía el altavoz. Y hoy era el cumpleaños de la abuela. La casa debía estar llena de gente. Esa llamada seguramente los enteró a todos. ¿Qué enfrentarían Joel y Eva ahora? Sonreí levemente. Encendí el coche. Lo que les pase a ellos, ya no tiene nada que ver conmigo. Capítulo 11. Después de 2 días y noches sin dormir, estaba tan agotada que casi perdía la razón. Elegí al azar un hotel con buen ambiente. Apagué el móvil y me tiré en la cama. Cuando desperté, el cielo ya estaba completamente oscuro. En cuanto encendí el teléfono, comenzó a vibrar sin parar. Docenas de llamadas perdidas y mensajes, la mitad de Joel, la otra mitad de mis padres. Con dolor de cabeza, presioné mis sienes y me armé de valor antes de devolverle la llamada a mi madre. El tono apenas sonó una vez antes de que ella contestara a toda prisa. Fruncí el ceño, sin alcanzar a decir nada antes de que su voz furiosa me golpeara. Niña desobediente, por fin enciendes el teléfono. 10 años de relación no son poca cosa. Discutir es normal, vale, pero, ¿divorcio? ¿Cómo se te ocurre usar esa palabra a la ligera? Espera a que llegue y ya verás cómo te pongo en tu lugar. El bullicio de fondo lo dejó claro, ella no estaba en casa, ya estaba en camino hacia mí. En un instante de silencio, las lágrimas que había preparado se disiparon. Joel me engañó, no era nada complejo. Una sola frase lo explicaba todo. Al otro lado, mi madre se atragantó, y entonces otra voz arrebató el teléfono. ¿Qué dijiste? ¿Quién? ¿Joel te engañó? La voz furiosa de mi padre retumbó. Lo sabía. Ese desgraciado tartamudeaba en la llamada anterior, incapaz de darme una razón clara. ¿Cómo se atreve? ¿Quién le dio valor para tratar así a mi hija? Que pripere el cuello. Voy a hacerle pagar. Hija, mi madre recuperó el teléfono. Su voz temblaba, rota en sollozos. No tengas miedo. Tu padre y yo ya vamos para allá. Esta misma noche llegamos. No llores. No estás sola, estamos contigo. Estamos aquí. Sus palabras eran torpes, desordenadas, pero cada sílaba rebosaba preocupación. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Quise sonreír y decirle no te preocupes, estoy bien, pero la garganta se me cerró, incapaz de pronunciar palabra. Cuando colgué, finalmente lloré con todas mis fuerzas. Lloré por estar en la mitad de la vida y aún así hacer que mis padres carguen con mis preocupaciones. Lloré por un amor que se había extinguido de golpe tras 10 años. Lloré por mi entrega de tantos años, por un tiempo que ya no volvería. Pero cuando se secaron las lágrimas, limpié mi rostro. Aún me quedaba una vida muy larga por delante. Capítulo 12. Después de recoger a mis padres, volvimos a casa. La casa que Joel y yo habíamos compartido durante 5 años. Al abrir la puerta, me quedé paralizada. La sala estaba iluminada. Joel, que se suponía ya debía haberse mudado, estaba desplomado en el sofá. Celina, al oír la puerta, se levantó de inmediato, pero al ver quién estaba en la entrada, se encogió antes de forzarse a avanzar. Fruncí el ceño al mirarle el rostro. Sus mejillas estaban hinchadas y amoratadas.
las cuencas de los ojos negras, como si lo hubieran golpeado. Mi madre chasqueó la lengua y me apretó la mano en silencio. Mi padre, que había pasado todo el camino enfurecido, jurando que lo golpearía hasta dejarlo en el suelo, también mostró un instante de vacilación. Papá, déjame a mí. Joel, con esa cara maltrecha, forzó una sonrisa lastimera y extendió la mano, intentando tomar la maleta de mi padre. No me llames papá, no lo soy. Con un resoplido brusco, mi padre lo apartó. La mano de Joel quedó suspendida en el aire. Luego volvió la vista hacia mi madre. Mamá, no me llames mamá, no lo soy. Su rabia era aún más fuerte que la de mi padre. Puso los ojos en blanco, lo empujó y arrastró a mi padre directamente hacia adentro. Ellos alguna vez habían estado encantados con Joel. Ahora, le daban la espalda sin dudarlo. Solté una risa amarga y me quedé quieta en el umbral. Joel vaciló un largo momento antes de finalmente cruzar su mirada con la mía. Sus labios temblaban, abriéndose y cerrándose sin que saliera palabra alguna. Celina, por fin habló, y las lágrimas brotaron descontroladas. Celina, él me llamó entre sollozos, con una voz rota por el aire. Quizá de verdad estaba triste. Lloraba con todo el cuerpo, temblando sin control, la espalda encorvada, repitiendo una y otra vez solo mi nombre. 10 años de tiempo no podían ser falsos. Lo odiaba por no comportarse como un hombre, y aún así no podía soportar verlo en ese estado. Sin querer, mi mirada cayó sobre el marco de fotos de boda en la entrada. Sentí que el corazón se me bloqueaba como por una piedra. Creo que contuve las lágrimas con todas mis fuerzas y hablé antes que él, pero la garganta se me cerró. Respiré hondo y volví a hablar. Joel, esta mañana ya lo dejé muy claro. Hasta aquí llegamos. No tienes que hacer este espectáculo ni fingir lástima frente a mí. Después del divorcio aún tendrás a Eva. No. Joel levantó la cabeza de golpe, con los ojos y la nariz enrojecidos, lleno de mocos y lágrimas. Ya hablé claro con Eva. Entre ella y yo no hay futuro. Ella intentó suicidarse cortándose las venas. Ahora está en el hospital. El tío, no pudo seguir hablando. Cayó de rodillas en el suelo y rompió a llorar con desesperación, golpeándose la cabeza con los puños una y otra vez. Cerré los ojos con fuerza. En la niñez de Joel, marcada por la ausencia del amor de un padre, fue su tío quien le llenó ese vacío, dándole el afecto de una figura paterna. Para él, su tío era más un papá, y aunque Eva fuera solo una hijastra, desde pequeña recibió de su tío el mismo cariño, como si fuera su propia hija. Ay, Joel, lo que destruiste con tus propias manos no fueron solo mis 10 años contigo. Capítulo 13. Este mundo es justo. En esta vida, siempre hay que pagar el precio por los propios errores. Creo que Joel lo entiende. De lo contrario, no sería incapaz de pronunciar siquiera un «lo siento» o un «perdóname». No sé cuánto tiempo pasó hasta que Joel por fin dejó de llorar desconsoladamente. Medio agachado, medio de rodillas frente a mí, permaneció en silencio durante mucho rato, como un monje en meditación. Vete. Bajé la mirada, observando la coronilla de su cabeza. Ya es tarde. Mis padres han viajado todo el camino. Necesitan descansar. Joel levantó lentamente el rostro. Sus labios temblaron, como si quisiera sonreírme, pero se torcieron en una mueca aún más amarga. Celina, de verdad, me arrepiento. En cuanto lo dijo, las lágrimas que había logrado contener volvieron a desbordarse. De verdad, Celina, me arrepiento muchísimo. Me odio por no haberme controlado, lo sabía. Sabía que estaba mal, llorando con desesperación. Pasó de estar agachado a arrodillarse, abrazando mis piernas, golpeando su frente contra mis rodillas una y otra vez. Sabía que estaba mal. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo pude hacer algo así? Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo estallaron de golpe. Sí, ¿por qué? ¿Por qué arruinaste una vida que estaba bien solo para asquearme? Lo aparté de una patada. Levanté la mano y le di una bofetada con todas mis fuerzas. En el instante en que se quedó aturdido, lo golpeé con otra bofetada. Joel, estas 2 bofetadas, considéralas la lección que mis padres habrían querido darte. Entre tú y yo, todo está saldado. Abrí la puerta de par en par y señalé hacia afuera. Hazme el favor de largarte ahora, hasta el día en que firmemos el divorcio. No quiero volver a verte. Joel se quedó sentado, aturdido, sin moverse. Maldito, no vas a salir de una vez. Mi padre, que seguramente había escuchado todo, salió en ese momento blandiendo una fregona. Yo me giré sin dudarlo, dejándole el campo de batalla a él, que estaba lleno de furia. Cuando me lavé la cara en el baño y regresé, Joel ya había sido echado a golpes. Papá y mamá colaboraban juntos, quitando una por una las fotos de boda de Joel y mías de la pared. Me quedé mirando los marcos blancos que sobresalían en la pared, aturdida por un instante. ¿En qué piensas?
Mamá se acercó y me rodeó con un brazo. Le esbocé una sonrisa y la abracé de vuelta. Pensaba que tal vez deberíamos colgar marcos nuevos en la pared. ¿Como una foto familiar? O quizás una foto de pareja tuya y de papá. Mamá me observó un buen rato, y de pronto sus ojos se iluminaron. Todas, todas. Agitó el trapo que tenía en la mano y salió corriendo, feliz, a buscar a papá. Mañana, esposo, mañana vamos a hacernos fotos con nuestra hija. Levanté la mano en silencio para secar las lágrimas repentinas de mis ojos. Afuera, la noche estaba en su esplendor. La luna brillaba, el cielo despejado, sin una sola nube. Mañana, sin duda será un día soleado, perfecto para tomarnos fotos.